Bueno, volvimos, disculpen, tuvimos un inconveniente técnico. Bueno, vamos a seguir contestando algunas preguntas, Soledad. Bueno, acá nos dice una participante, dice, si hace una preparación controlando la cantidad de harina refinada, pero le agrega edulcorante y fruta rallada y con cáscara y clara de huevos, y ahí baja el índice glucémico. ¿Qué opinás? Sí, a comparación de lo que sería la misma preparación tradicional, ahí está bajando bastante, no solo el índice glucémico, la carga calórica, la de grasa, digamos, probablemente hay toda una reformulación que uno podría, pero independientemente de eso, el eje en diabetes también es la porción. Uno puede estar hablando de que ahí le bajó la mitad de la carga de harina, lo que fuera, pero si las porciones son abundantes, se va a traducir en glucemia. O sea, ese es el punto. Por eso puede estar, pero el mismo fraccionamiento, es decir, bueno, que sean un día, otro día un poquito, pero es esto el poquito. De hecho, en diabetes, incluso lo que sería, uno no contempla hoy de que no vaya a poder comer o tenerla, se admite que aparezca la excepción. Pero la excepción no desde el lugar de la vez que como un montón, es poder tener un manejo de la excepción que va ligado a la porción. O sea, un poco no va a impactar, mucha cantidad en esa comida va a impactar. Bien. Después nos preguntan si la diabetes tipo 1 aparece solo en niños y adolescentes o también se puede dar en alguna persona adulta. Es más frecuente en niños y adolescentes, mucho más frecuente, pero sí se puede dar en personas adultas. De hecho, sí hay casos, tenemos casos, sí. Pero en la mayor proporción, o sea, ahí en el video cuando yo explicaba es como cuál es la característica, ¿no? Generalmente aparece ahí, pero también puede aparecer en otros momentos de la vida. Bien. Después nos pregunta Carolina, si queremos comer algún postre o helado o torta, ¿cuál sería el mejor momento del día, tal vez? Bueno, por ahí hay varias cosas interesantes. Lo que sería helado, tener en cuenta que el helado de agua es azúcar, agua y algo de fruta, o sea que es pura azúcar. Dentro de lo que sería los helados, es preferible que sea de crema, ¿no? Esos que son como súper desbordantes de cosas agregadas, pero sí preferir que sea de crema y no de agua. O sea, el de agua se debería evitar. El de crema, lo mismo que te comentaba recién, o sea, va a importar mucho la cantidad. Eso obviamente se va a transformar, predomina su contenido de azúcar, pero al tener grasa puede tener tiene una repercusión distinta en la glucemia. Por lo tanto, si la porción es chica, puede ser. Momento del día, por ahí les diría, no es el momento más conveniente cuando uno está por irse a dormir mirando la tele, comiendo esas cosas dulces. ¿Por qué? Porque uno lo lleva al reposo, a esa transformación del alimento en glucosa. ¿Sí? Entonces, si pudiera ser más en una que después haya alguna actividad que pudiera ser previo a la actividad física, en todo caso, ahí sería como, hablando de momentos ideales, sería eso. En la práctica va a depender en qué situación se encuentren, pero sí, como evitar esto del postre nocturno, ¿no? En función de lo que son hábitos sociales, más que nada. Ahí sí sería conveniente como cambiarlo de espacio y minimizarlo. Mientras menos aparezca, mejor control va a haber. Pero no quiere decir que aprendiendo a manejar las cantidades no se pueda incluir eventualmente algunas de estas características. Como hablaríamos de una alimentación saludable, y eso es también importante. O sea, cuando uno habla de una alimentación en diabetes, hay muchas características en común que comparte cuando uno da cualquier recomendación de una alimentación saludable. Digo, una persona no diabética y una persona diabética, la frecuencia del consumo de azúcares y el cuidado de las grasas va a ser muy similar, porque uno está justamente enfocando a disminuir la ingesta de azúcares o que sea más excepcional ese consumo. Bien, perfecto. Después también nos preguntan cuando hablábamos de colaciones nocturnas si podría llegar a ser algún vaso de bebida vegetal, de avena o de almendra sin azúcar como colación nocturna. ¿Qué opinás? Ahí, a ver, yendo a lo industrializado, por ejemplo, dentro de lo que son las bebidas vegetales, algunas tienen azúcar, o sea que hay que identificar muy bien lo que dice la etiqueta. Después, sinceramente, cuánto queda de lo que es la bebida que se hace casera, digamos, de bebida vegetal casera, habría que ver cuánto es la carga de hidratos de carbono que tiene, ¿sí? Digo, con una cucharada de avena va a ser una ingesta más veloz de alguna manera, ¿sí? Porque uno ahí la avena no la está comiendo, lo que está es bebiendo. No creo que repercuta un vaso, realmente no creo que repercuta, pero sí importa mucho que muchas bebidas que se han incorporado a base vegetal, algunas tienen azúcar y algunas tienen bastante azúcar. Digo, están las tradicionales que conocemos a base de soja,
Y está la que es natural, pero está la que es común y que tiene muchísimo azúcar y repercute en glucemia. O sea que habría que individualizar mucho ese consejo, digamos, pero y ver si no se puede reemplazar con otra cosa, que en lo cotidiano uno busca que sea un hidrato de carbono en lo posible lento, o sea, que dure a lo largo de toda la noche. Ahí podría llegar a ser, digo, alguna fruta, algún yogur con un poquito de cereales, pero esas cosas se van también como de alguna manera definiendo en qué posibilidad tiene el otro de incorporar una colación ahí y qué le sería posible incorporar ahí. Ujú. ¿Y la fruta en ayunas es buena? Generalmente, si es entera, podría estar, ¿sí? El tema es este, tener en cuenta que uno cuando contempla un desayuno estima determinada carga de hidratos de carbono. O sea, el pan, si va a haber pan, lo está dando el pan, si va a haber alguna otra alternativa, digo, algún pan fresco o alguna tostada, también lo va a estar incorporando al hidrato de carbono. Si la fruta se incorpora ahí, también se incorpora como hidrato de carbono. Entonces, a veces es mejor fraccionar que quede todo junto, ¿sí? Por ahí decir, bueno, o arrancar con la fruta y según el estilo de vida que uno tenga, incorporar a media mañana, por ahí sí algún otro hidrato de carbono lento, o invertirlo, va a depender mucho. Y ahí es donde uno trata de individualizar, ¿sí? Hay algo bien, hay algo mal, se tiene que ir identificando qué le conviene a esa persona. Si yo le digo, no, tenés que comer pan apenas te levantás y no quiere de ninguna manera, el ayuno siempre va a ser peor que la incorporación de una fruta. Y hay que ver por qué está esa fruta. A veces es desde un lugar de considerarlo como muy positivo. Y a veces es porque lo prefieren. Pero, por ejemplo, esa fruta en jugo repercute mucho la glucemia. El jugo de naranja, que lo tenemos como identificando que es una bebida saludable, para incorporar en general, en diabetes sube mucho la glucemia, por lo tanto, como jugo no convendría. Perfecto. Y la avena nos preguntan si es buena, digamos, influye en la glucemia o no. Sí, influye, es bárbara. Primero hay que decir, la avena es bárbara, tiene fibra y tiene la característica de una fibra que se denomina soluble. O sea que en esto que uno busca de demorar que se transforme en glucemia, va a ser recomendable incorporar avena. Pero sí se va a transformar en glucosa, por lo tanto no es libre, tiene que tener un manejo, ¿sí?, de cantidades. Hoy uno ve, hay mucho, lo que hablamos recién, ¿no?, que tenemos como muchos nuevos alimentos que vienen de la comida, bueno, mucha más variedad de cereales, ¿no? La avena o diferentes tipos de harinas o de cereales, pero hay que interpretar que por más que sean mejor su calidad de fibra, mejor su cantidad de fibra, mejor determinadas características de nutrientes en diabetes, hay que entender que eso necesita un manejo de porción. Digo, traigo ejemplos recientes, por ejemplo, harina de garbanzos, otros tipos de harinas de legumbres. Eso tiene similar cantidad de hidratos de carbono que lo que sería una harina tradicional. Por lo tanto, va a ser muy buena su incorporación en cuanto a variedad y a diversidad y a nutrientes, pero la cantidad siempre va a tener que estar controlada. Por lo tanto, la avena, según en qué, digo, si uno lo está pensando, incluir la avena 2 cucharadas, 3 cucharadas, probablemente estemos hablando del equivalente a lo que uno estima para un desayuno. Ahora, de repente estas nuevas preparaciones que son como los bol, ¿no?, con mucha avena, y eso por ahí es conveniente más el fraccionamiento que quede en una comida. Bueno, y hay más preguntas sobre el edulcorante. Nos dicen, ¿ciclamato de sodio o aspartamo? ¿Qué opinás? En principio ambos Hola, buenas son tardes. Mi productos nombre es químicos, Ximena Barcia digamos, pero son y les doy la alternativas de sabor bienvenida desde el dulce. Colegio de Ninguno de los dos Nutricionistas de sube la la provincia de glucemia. Buenos Aires. Eso es Muchas lo gracias por importante. haberse Ninguno de los dos conectado sube hoy. y ninguno de los dos Bueno, como todos tiene los años, el Colegio de calorías que Nutricionistas aportar. Por lo organiza las tanto, jornadas cualquiera de los dos es bonaerenses una de alternativa, alimentación que eligiendo el tienen que como uno más objetivo cómodo se acercarse a la siente, como comunidad. decíamos hace Y en rato. este año, en este La verdad es que contexto tan uno hoy especial día que nos tiene como toca vivir, cierto tomamos cuidado, la no decisión maneja de el edulcorante, acercarnos es a decir, ustedes a través de un libremente ciclo de manejar los charlas, de edulcorantes con los últimos encuentros, estudios, digamos, que tenemos a la que vista. está a Uno cargo está de mucho más profesionales prudente en decir, bueno, tratar de alternar, o tratar de que no todo provenga con edulcorantes. Digo, si uno consume bebida y solamente consume bebidas con edulcorante, y ahí el día a día le está agregando un montón de cantidad. De cualquier manera, algunas críticas que han tenido el edulcorante como el ciclamato y el aspartamo, generalmente parten de estudios que se hicieron por ahí en ratones y que ahí demostraban como su efecto nocivo a grandes dosis. Hay rangos de seguridad, por eso el consejo creo que habría que dar es tratar de minimizar, no exagerar en el agregado de edulcorante o en el reemplazo, pero tener esa alternativa dulce que permita a quien necesite mantener
el sabor dulce, porque ahí es el punto importante. Yo como profesional puedo decir, mejor si lo tomas natural, pero la verdad que después hay toda una historia atrás de eso, que puede ser posible hacerlo o es necesario buscar alguna alternativa. Bueno, y me parece que ya es la última. ¿Qué opinas del azúcar light? Bueno, buenísima, porque hay en el mercado dos tipos de azúcar light, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? Como dice la palabra, está diciendo que está reducida, no es edulcorante. El edulcorante claramente dice edulcorante no nutritivo, ¿sí? O 0 calorías. Las versiones que hay de azúcar light son azúcares reducidas. Por lo tanto, es mitad azúcar, mitad edulcorante. Algún edulcorante. ¿Cuál es el inconveniente? No sirve para diabetes porque repercute en glucemia, sube y sube bastante. Y si eso uno lo traduce a algunas bebidas, también esta versión de bebidas reducidas en azúcares, como por ejemplo algunas aguas saborizadas reducidas en azúcares, estamos en el mismo lugar. Acá lo que uno busca es que no tenga azúcares directamente. Menos cuando son de ese tipo, ¿no? Cuando son azúcares simples que repercuten de manera directa en la glucemia. Bueno, con todos estos consejos que nos da Soledad nos damos cuenta de lo importante de consultar con un nutricionista, ¿verdad? Sobre todo ante una patología tan compleja como la diabetes. Sí, también entender la posibilidad de que uno lo que intenta dentro de nuestra profesión también es esto de hacer posible todas estas indicaciones o consejos que son necesarios para la implementación del plan. Este punto donde yo te decía, ahí es donde uno tiene que individualizar, es porque es donde uno tiene que ver, bueno, cuánto importa para esa persona determinadas cosas y cómo manejar un alimento o no. Y algo que nos quedó medio colgado ahí cuando se cortó, por esto de la papa o los vegetales. Hay veces que la cuestión económica también va a definir eso. O sea, si el acceso al hidrato de carbono es la papa, es algún arroz, es algún... Uno tendrá que buscar dentro de esa estrategia también qué sugerir para incorporar mientras el hidrato de carbono esté y esté porcionado. O sea que la mirada es más amplia, justamente es un intercambio que en el ámbito de trabajo uno hace con una otra persona para poder llegar a acuerdos dentro del plan de alimentación para que sea posible sostenerlo, porque eso es lo importante también, sostenerlo. Estamos hablando de una enfermedad crónica y lo que se necesita es sostener. Y también entender que es una construcción cambiar los hábitos alimentarios. Entonces, ojalá fuéramos en la primera consulta poder lograr todas las modificaciones, ¿no? Pero probablemente se necesiten varios momentos para poder entender. Y en diabetes algo muy importante es conocer la enfermedad. Mientras uno más conoce, más posibilidades de entender cómo manejar o cómo interpretar. Se trabaja mucho con la lectura de etiquetas, con interpretar lo que dice la etiqueta, con ver los azúcares escondidos, otro tipo de cosas, como para poder también hacer una selección autónoma de alimentos, ¿no? Tenemos mucho impacto con la publicidad, con alimentos nuevos que aparecen, entonces entender qué hay que mirar o qué observar para poder hacer una selección para incorporar en el día a día en la alimentación de una persona con diabetes. Bueno, Soledad, muy clara tu explicación, muy interesantes las preguntas también, te agradecemos muchísimo que te hayas conectado con nosotros hoy. Bueno, los esperamos mañana, si no hay más preguntas. Mañana vamos a tocar el tema de la nutrición en los primeros 1000 días de vida, a cargo de la licenciada Marisol Díaz. Entonces, les damos las gracias por haberse conectado y por haber participado de estas 14ª jornadas bonaerenses de alimentación. Nutrir es una acción esencial, seguimos junto a la comunidad, y los invitamos a dejar sus comentarios en el muro de Facebook, y también pueden ingresar a nuestra web, que tenemos una sección destinada a la comunidad. Así que bueno, muchas gracias Soledad, otra vez. No, gracias a ustedes, gracias a quienes nos acompañaron, así que bueno, un saludo grande. Bueno, gracias a todos. Los esperamos mañana.